Este evangelio muestra cómo los judíos tenían una visión errada de lo que iba a ser, de lo que era el Mesías. Ellos esperaban un gran político, un gran general, una persona completamente fuera de serie que vendría en medio de grandes fenómenos climáticos, que precedería toda la llegada de ese Mesías, y con eso todo el mundo quedaría asombrado con ese superpoder del Mesías, y bueno, con eso el pueblo judío quedaría por encima de los demás pueblos, y todos los pueblos como que, no digo esclavos, pero sometidos o bajo el poder o la influencia de los judíos. Entonces aquí Jesús está corrigiendo esa falsa visión que no era de las Escrituras, sino que es una falsa visión que fueron creando los fariseos y para que las personas no acepten el Mesías verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá Jesús le dice: el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, el reino de Dios era Él. Y sin embargo, ellos estaban tan empedernidos, tan ensimismados en su pecado o en sus cosas, en sus ideas así, carnales, terrenas, materialistas, que estaban frente a Dios y no lo veían. Una cosa terrible, esa ceguera espiritual, mucho peor que la ceguera física, porque como dice Jesús, ellos dice: vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán, ¿no? O sea, cuánto gustaríamos cada uno de nosotros estar junto con nuestro Señor Jesucristo, conversando con Él y escuchándolo y bueno, adorándolo físicamente, o sea, hace 2000 años. Sin embargo, si no tenemos el corazón abierto hacia la fe, hacia la gracia, hacia Dios, lleno de admiración, podemos estar con Jesús y sin embargo no verlo, no quererlo y pasar de largo, desgraciadamente, como pasaron estos judíos. Entonces, es un punto importante para nuestra vida espiritual siempre estar a la búsqueda de Jesús. Jesús lo tenemos en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Lo tenemos en la reserva del Santísimo en todas las iglesias a las cuales nosotros tenemos la libertad de ir y allí rezar y bueno, pedir. Podemos rezar también, no necesitamos ir a la iglesia. En la iglesia está mucho más presente Jesús, pero también podemos rezar ante una imagen, podemos rezar solos, etcétera, buscando la gracia de Dios. Y es punto importante siempre nosotros estar, como se podría decir, como que con unas antenas para ver la gracia de Dios actuando en las personas, o sea, discerniendo la gracia de Dios actuando en acontecimientos, en el día a día que nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que estaba andando mal en la vida espiritual y de pronto la persona comienza a brillar, su alma empieza
a amar a Dios y la persona como que tenemos una resurrección de esa alma que estaba yendo por las vías del pecado. Entonces, en ese punto nosotros vemos el reino de Dios actuando. Vemos el reino de Dios santificando esa alma y bueno, tenemos que ayudar a ese reino de Dios, a esa gracia de Dios que está dando a tal o cual alma o a tal o cual institución o a tal o cual episodio, etc. Como dice aquí, el reino de Dios es interno, es el reino de la gracia. Pero también nosotros debemos expandir ese reino de Dios. Así como rezamos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, así en la tierra como en el cielo. Nosotros tenemos la responsabilidad de extender ese reino de Dios, que no solo quede en el alma de cada uno, sino que debemos hacer apostolado para que el reino de Dios se expanda y alcance más almas, alcance a toda la tierra, que es lo que todos queremos, que el reino de Dios se establezca y penetre y vaya como que empapando la sociedad civil y se vaya sacralizando la sociedad civil, para que la sociedad civil también sea un puente para ir al cielo. Así fue como San Pablo hizo con Onésimo, que era el esclavo que el amigo del Filemón le mandó para ayudarlo en la prisión. Y San Pablo hizo apostolado con él y lo convierte en cristiano. Por eso él lo está devolviendo, pidiéndole a Filemón que lo trate como un hermano, lo trate como parte de él, porque dice: yo lo engendré en la prisión, o sea, yo lo bauticé, yo le di, lo instruí en la verdadera fe. Bueno, fui canal de la gracia de Dios para que él también, la gracia de Dios, empezara a germinar el reino de Dios en el alma de él. Hoy recordamos a San León Magno, que bueno, como San Pablo también fue uno de los grandes santos de la cristiandad que expandió el reino de Dios. Él estaba al final del Imperio Romano por los años 400 y él fue secretario de 2 papas anteriores y de pronto es nombrado papa. Él es el primero que tiene el título de León y fue tan grandiosa el pontificado de él por todo lo que defendió la Iglesia contra los enemigos externos e internos. Externos fue el famoso hecho en que Atila, el rey de los hunos, venía invadiendo desde el centro de Europa todo el norte de Italia, había tomado Milán, Pavía, venía arrinconando al emperador, que no tenía fuerzas como para derrotar a los hunos, y de pronto se empieza a encaminar para conquistar Roma. Y ahí el Papa sale con una comitiva a enfrentarlo y ahí él le obliga a retirarse. Y Atila, bueno, se retira, vuelve para el centro de Europa, y los generales de él le preguntan: ¿pero por qué si nosotros venimos arrasando a todo el mundo y frente a un anciano nos tenemos que volver? Y lo que pasa es que yo atrás de él vi a 2 hombres de barba con espadas que me miraban de una forma terrible, que eran San Pedro y San Pablo. Bueno, luego de expulsar a Atila, 3 años después, vienen los vándalos que también
quieren tomar Roma al mando del rey de ellos, que se llama Genserico. Pero ahí San León Magno no consigue que ellos no maten a nadie ni que incendien la ciudad, pero ellos saquean la ciudad. Y en las iglesias, en las basílicas romanas, se acoge el pueblo de Roma para no ser muerto por los vándalos. Pero bueno, protegió la ciudad de ser incendiada. Luego él tuvo que enfrentar varias herejías y sobre todo él definió las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. En Jesús hay una sola persona en dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. La naturaleza divina es la hipóstasis, la soporte de la naturaleza humana, pero se da en una sola persona. Es un misterio de nuestra fe, pero frente a distintas herejías que surgían, que Jesús no tenía una u otra naturaleza, él definió el dogma, sobre todo una carta que manda a un concilio que es en Calcedonia, lo que es hoy Turquía, y esa carta, una vez leída, todos los padres conciliares, que eran unos 350, se levantaron y dijeron: hoy Pedro habló por boca de León. Entonces pidamos también a San León Magno esa fuerza en la fe, esa defensa de la fe y ese deseo de expandir el reino de Dios con nuestro prójimo, con nuestras personas que tenemos, con las cuales vivimos, con las cuales tenemos contacto, con nuestros amigos, y así vamos haciendo teniendo una santidad social, o sea, vamos creciendo en la fe y en la santidad, pero dando a los otros también esa gracia de seguir a Jesús. Pidamos esa gracia a través de la Virgen Santísima. Ave María Purísima. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.